Buenas, hoy te voy a estar enseñando a preparar uno de los postres más comunes de encontrar acá en Cuba. Te voy a estar enseñando cómo preparar estas tartaletas de guayaba y de dulce de leche. Así que vamos allá. Los ingredientes que vamos a estar usando son 15 gramos de azúcar blanca, un huevo y medio, o sea vamos a estar usando un huevo entero y la mitad de otro. 60 gramos de mantequilla, margarina o manteca. 125 gramos de harina, una pizca de sal. Aparte de esto también vamos a estar utilizando 10 mililitros de agua y alrededor de 125 gramos de azúcar blanca. Relleno de las tartaletas vamos a estar usando barra de guayaba y dulce de leche cortada. Así como también vamos a usar merengue para poner encima de los dos. Vamos a empezar agregando los 60 gramos de mantequilla. La mantequilla, la manteca o la margarina debes tenerla a temperatura ambiente antes de agregarla. Vamos a agregar también los 15 gramos de azúcar blanca y la pizquita de sal. Ahora este paso lo puedes hacer con una batidora manual, aunque eso sería en caso de que fueras a hacer más cantidad. En caso de que vayas a hacer la misma cantidad de este video, solamente te bastaría con una espátula. Lo que buscamos es que el azúcar se mezcle lo mejor posible con la mantequilla o con la manteca. No vamos a buscar cremarlas como lo haríamos para un bizcocho, pero vamos a hacer que blanquee un poquito. Una vez la tengamos debería habernos quedado algo como esto. Y ahora vamos a medir medio huevo. Eso. Bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar medio huevo batido, 10 mililitros de agua y vamos a comenzar a agregar la harina. La harina la vamos a agregar toda, pero primero lo que vamos a hacer es tamizarla para evitar que se nos hagan grumos dentro de la masa. Y ahora vamos a comenzar a amasar con la mano hasta que hayamos integrado todos los ingredientes. Esto te puede llevar alrededor de unos 5 a 10 minutos, solamente tenerle un poco de paciencia, verás que todos se empiezan a mezclar. Bien, el amasado va a ser algo bastante rápido, te tiene que dar una masa como esta. No se te debe pegar por nada los dedos y debe estar bastante suavecita. Bien, lo que vamos a hacer con esta masa ahora es llevarla a refrigerar para que nos sea más fácil de trabajar. La refrigeración va a ser algo rápida, de unos 15 a 20 minutos va a estar lista. Bien, ya han pasado 30 minutos, así que vamos a pasar a estirar la masa. Bien, ya ha pasado un tiempo y la masa, no sé si te logras fijar, pero se ha vuelto bastante más compacta y es más manejable ahora. Vamos a echarnos un poquito de harina en las manos y en el puesto de trabajo también para que la masa no se nos vaya a pegar. Y vamos a enharinarnos, no tanto las manos, pero el rodillo. Vamos a enharinar lo que vayamos a usar como rodillo, y puede ser un rodillo, una botella o cualquier cosa que tenga forma cilíndrica que puedas usar. Tenemos que hacer una masa finita de, no sé, algo así como 5 a 10 milímetros. No nos puede quedar algo gordo porque si no nos va a quedar demasiado masacote. Vamos a hacer algo que tiene que quedarnos finito y suavecito. El molde que voy a estar usando, así que lo que vamos a hacer es cortar masa para llenar dentro del molde. Para eso vamos a usar una tapa o un cortador que sea más grande que el diámetro del molde, un poco bastante más grande. Ahora vamos a cortar la masa. En el molde vamos a agregarle un poquitito de aceite. Si tu molde no es de silicona vas a tener que agregar un poco más, pero bueno, yo sí le agrego por precaver más que nada. Ahora tomamos la masa y la vamos a colocar dentro de uno de los moldes. Vamos a ir dándole forma para que se vaya pegando al molde y así nos quedaría la primera. En caso de que veas que te queda demasiado exceso, lo que vas a hacer simplemente es retirarlo con un cuchillo o algo, rasparlo y quitarlo. Y ya luego la vas a volver a acomodar hasta que quede con la forma del molde que estés usando. Molde montado, con ayuda de un tenedor vamos a hacer agujeritos en toda la base, solamente en la base. Y así te deberían de haber quedado. Ahora, con la cantidad de masa que hicimos, me sobra esto, que me da para otra más de esta.
que bueno, la estaré haciendo después. Tengas en el molde, las vas a llevar a la refrigeración por alrededor de 1 hora. Una vez haya pasado la hora, es que vamos a pasar a hornear. La masa ya lleva 1 hora, así que vamos a primero a precalentar el horno. Vamos a ponerlo a unos 350 por 5 minutos. Bien, ya están congeladas, o sea, literalmente están tiesas. Ahora vamos a ponerlas sobre la rejilla y vamos a meterla al horno. Vamos a hornear hasta que las veamos más o menos doradas. Nos va a llevar algo así como unos 20-25 minutos. Esto va a depender de la temperatura que tenga tu horno. Y va para adentro. Y así nos quedan. Ahora vamos a esperar a que enfríen antes de poderlas desmoldar. Ahora vamos a hacer el merengue. El merengue lo vamos a usar de topping sobre las mermeladas y el dulce de leche para terminar la decoración. Para el merengue vamos a estar usando la clara de un huevo entero y también vamos a estar usando azúcar blanca. Y bien, vamos a ver. Aguanto. Bien, ahora vamos a decorar. Todavía tengo algunas en el horno porque al final lo que hice fue hacer el doble de la masa. Solamente doblé las cantidades para hacer más cantidad. Ya estoy terminando de hacer unas acá y voy a ir decorando estas que tengo por acá. Bien, y ahora para el relleno voy a estar usando mermelada de guayabas en una y en la otra dulce de leche cortada. El relleno lo puedes hacer de lo que tú quieras, no importa. Es a tu gusto, puedes agregar esto igual que puedes elegir no agregar el merengue o como quieras. Si quieres saber cómo se hace este de acá, pues me lo puedes dejar en los comentarios y bueno, estaremos haciendo una receta. Dulce de leche. Vamos a poner un poquito de dulce de leche adentro. Vamos a hacer presión y vamos a seguir rellenando. Así quedan, o sea, solamente con el relleno. Ahora vamos a ponerle el merengue. Y aquí tendríamos nuestras tartaletas cubanas de guayaba y dulce de leche. Ahora cuando estén las que faltan acá vamos a terminar de decorar y vamos a probar. Mira cómo quedaron. No sé, pero las de dulce de leche, a ver, enfoca. Sí, las de dulce de leche se me parecen mucho a las de coco. O sea, se parecen bastante. Acá normalmente se preparan de guayaba y de coco, nunca de dulce de leche, pero vamos a ver qué tal. Vamos a empezar por las tradicionales, las normales. Vamos a empezar por las de dulce de guayaba, que son las más típicas. Mira qué bien se ve, mira eso. Es que no hay queja, o sea, ¿qué vas a poder decir de las de guayaba? Las de guayaba siempre son un 10, literalmente la de guayaba siempre es la mejor. Ahora vamos a el experimento de hoy, que son las de dulce de leche. ¿Qué tal van estas? O sea, estas están más ricas porque no te empalagan tanto como las de guayaba. Las de guayaba siento que están súper dulces, pero estas no. Literalmente entre guayaba y el experimento social de hoy, que fueron el dulce de leche cortada, siento que gana el dulce de leche cortada por mucho a la guayaba. Y ¿cómo que se llama? Aprovecho.